mucho, como igual que pasó. Ya, igual hay muchos casos en Valle Volcán, en La Vara, y ahora por ahora está protegiendo en Chamisa. Sí, igual nosotros como ciudadanos normales, personas naturales, igual tenemos que protegerlo y si no, si no va a terminar extinguiendo uno por uno. Es Sí, igual una votación. gracias. Ahí durante la presentación vamos a ir avanzando hacia eso un poco. Entonces voy a volver a compartir la presentación. Y como les comentaba, la modificación entonces se refería solamente a estos dos únicos aspectos. Voy a presentar un videíto. No se escucha el audio. Señora Gladys, ¿apagó su micrófono? Sí, no, no se va a escuchar el audio, pero voy a explicar nomás el video, ¿ya? Es que estaba con problemas técnicos con el computador. Lo que explica este video, que está dentro de la, lo pueden ver dentro del repositorio de información que tiene el mismo ministerio, explica la institucionalidad ambiental desde el punto, desde su inicio, cuando era la Comisión Nacional del Medio Ambiente, luego ingresa al Ministerio de Medio Ambiente y las atribuciones que tiene, ¿ya? Después en el chat o cuando lo vean en YouTube de Ambiente y Territorio les voy a colocar el link para que puedan ver el video, que es bastante ilustrativo y resume en muy poco tiempo toda la institucionalidad ambiental y cómo funciona. Dentro de lo más relevante que está acá es que el sistema de evaluación de impacto ambiental es de tercer orden. Esto quiere decir que en primer orden están las políticas públicas, luego está la normativa y luego el sistema de evaluación de impacto ambiental que administra digamos, parte de la normativa ambiental. Y eso es relevante porque no tiene incidencia directa en las políticas, sino que depende de las políticas. Y tampoco tiene incidencia en la normativa. El SEA o el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental no dicta las normas, sino que solamente las interpreta y las aplica, ¿no? Entonces, siguiendo explicando un poquito la institucionalidad, tenemos el ministerio que define las políticas, al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que son los ministerios que tienen competencia ambiental, aprueba las políticas y su regulación. Luego está el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, como les decía, administra el sistema de evaluación de impacto ambiental e informa sobre las líneas base o los aspectos ambientales que se ven dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Acompañado de este servicio está la superintendencia, que gestiona un sistema integrado de fiscalización ambiental y aplica las sanciones. Y está el Tribunal Ambiental para los aspectos de justicia ambiental cuando hay controversia dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental o los proyectos que tienen resolución de calificación ambiental. Una duda que me han consultado bastante es ¿cuál es la diferencia entre una declaración y un estudio? En términos bastante generales o prácticos, tenemos que la declaración de impacto ambiental
en primer término tiene una diferencia de días de evaluación. Son 60 días, mientras que el estudio son 120 días hábiles, ¿ya? Los 60 y los 120 días se ven como días hábiles, no son días corridos. Si dentro de los 60 días no está aprobada la declaración de impacto ambiental, se puede ampliar a 30 y en el caso de los estudios se amplía a 60 días adicionales. También estos días son hábiles, o sea, no son corridos. Días hábiles se entiende de lunes a viernes, sacando los festivos. ¿Qué acredita la declaración de impacto ambiental? Acredita solamente la normativa, mientras que el estudio acredita la normativa, pero también entrega medidas de mitigación, reparación o compensación, según corresponda. Y la participación, la participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental es solamente si existe el tema de carga ambiental y se solicita expresamente. En cambio, los estudios de impacto ambiental siempre consideran participación ciudadana. El tema de las cargas ambientales lo voy a explicar en detalle un poquito más adelante. ¿Y ante quién uno puede ejercer el derecho a reclamación de las declaraciones de impacto ambiental? Ante el director ejecutivo del Servicio de Impacto de Evaluación Ambiental, y en el caso de los estudios es ante el Comité de Ministros. Dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental están los organismos con competencia ambiental que coloquialmente se denominan OASA, que son los servicios que cuentan con atribuciones en materia o permisos o pronunciamientos ambientales sectoriales respecto del proyecto o a la actividad que se evalúa. Siempre se solicita, además, dentro de la evaluación ambiental, el pronunciamiento a los gobiernos regionales y a las municipalidades o a la autoridad marítima competente, ¿ya? Para los temas que tienen que ver con el territorio. Aparte de estos organismos con competencia ambiental, que son, por ejemplo, la DGA, Consejo de Monumentos Nacionales, Salud, ese tipo de organismos, también está el comité técnico que está conformado por los mismos servicios, lo preside el Ministerio, el CEREMI, en este caso de Medio Ambiente, el director regional del SEA y los directores de estos servicios con competencia ambiental, más el gobernador marítimo y Consejo de Monumentos Nacionales. Ellos se reúnen al menos una vez al mes y elaboran o aprueban el informe consolidado de la evaluación que presenta el SEA correspondiente. Este informe resume todo el proceso de evaluación de impacto ambiental y da cuenta de cómo se llevó a cabo el proceso y generalmente tienen una propuesta de aprobación o de rechazo respecto de ese proyecto. Y también puede participar de las visitas de terreno cuando es necesario. Después del comité técnico y que se tiene visto y aprobada esta acta, donde se ven todos los informes todos los ICE de que corresponden a esa acta, porque puede ser más de uno, se llega a la comisión de evaluación, donde el delegado presidencial preside la comisión, y aquí están los CEREMIs, ¿ya? En el comité técnico están los jefes de servicio, y en la COEVA, o comisión de evaluación, están los CEREMIs, de Medio Ambiente, Salud, Economía y Fomento y Reconstrucción. Por ejemplo, Economía, Fomento y Reconstrucción no está dentro del comité técnico, sino que está solamente en la COEVA. Energía, Obras Públicas, Agricultura, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Transporte y Telecomunicaciones, Minería en las regiones donde corresponde, porque por ejemplo en la región de los lagos no tenemos CEREMI de minería, Desarrollo Social y el director regional del SEA, que actúa como secretario. La función de esta comisión es calificar los proyectos sometidos a la evaluación en la respectiva región. Es decir, luego de la evaluación técnica pasan a su calificación por parte de la comisión.
¿Cómo son los pronunciamientos o cómo debiesen ser los pronunciamientos de los organismos de la Administración del Estado con competencia ambiental? En el estudio verifican si cumplen la normativa ambiental, incluidos los permisos, lo mismo que en la declaración. En el estudio, si las medidas se hacen cargo de los efectos del artículo 11 de la ley, mientras que en la declaración vemos si se genera alguno de estos efectos, que es distinto. Y en el estudio y en la declaración también se revisa si carece de información relevante o esencial. Entonces, acá tenemos otra diferencia importante que dentro del estudio se ven si se hace cargo de los efectos del artículo 11 en cada uno de los efectos que según el proyecto en particular que genere, mientras que en la DIA hay que demostrar o acreditar que no se genera ninguno de estos efectos. Luego está la calificación ambiental. ¿Cómo se hace? Que primero pone fin a la evaluación ambiental. Con esto se cierra el proceso de evaluación de impacto ambiental. Se califica de manera favorable o de rechazo, y las causales del rechazo dentro de un estudio es que no cumple la normativa o no establece medidas de mitigación, compensación o reparación adecuadas y se hace cargo entonces de estos efectos, características o circunstancias estipuladas en el artículo 11 de la Ley de Medio Ambiente. En la declaración, en cambio, se puede dar un rechazo porque no acredita el cumplimiento de la normativa, porque no se subsanaron los errores, las omisiones o inexactitudes que van siendo consultadas en la respectiva adenda, que son máximo 2, o en su defecto que luego de la evaluación se estima que requiere entonces evaluación mediante estudio de impacto ambiental, es decir, que no se acreditó el artículo 11. También acá está el concepto de falta de información relevante o esencial, que en el fondo es información que no pudo ser subsanada mediante la adenda y se le otorga la facultad al director del SEA correspondiente, en base a los informes de los organismos, poner término anticipado dentro de 30 días en el caso de las declaraciones de impacto ambiental o dentro de 40 días para el caso de los estudios de impacto ambiental. ¿Cuáles son los contenidos mínimos de acuerdo al reglamento que debiesen tener las guías o los estudios? Son contenidos comunes. Si se trata de una modificación de proyecto, deben indicar la relación con los planes, programas regionales. También si se va a ejecutar por etapas o no. Relacionarlo con las políticas y planes evaluados estratégicamente si corresponde dentro de la región. También con qué se inicia el proyecto, con qué acto, con qué actividad, y si hay negociación entre el titular y partes interesadas durante la evaluación del proyecto o previo a la evaluación del proyecto, si hay acuerdos con alguna comunidad cercana al proyecto. Luego tenemos que los contenidos mínimos, también tenemos aquí algunas diferencias porque dentro de un estudio se hace una determinación y justificación del área de influencia y su descripción general, lo mismo para la DIA, pero acá se detalla la línea base, es decir, todos los estudios de impacto ambiental en base a los componentes que se afectan en ese proyecto, se realiza una línea base y se hace una predicción y una evaluación de esos impactos. Y así se puede justificar el cumplimiento del artículo 11. Luego se entrega entonces el plan de medidas de mitigación, reparación o compensación de acuerdo a lo que vaya directamente a impactar. Y en ambos casos se presenta un plan de prevención y contingencia, también un plan de seguimiento de las variables, que en el caso de la DIA no es obligación. Lo que sí es obligación para ambos es el plan de cumplimiento de legislación ambiental,
que se describe toda la normativa y los permisos ambientales que requiere esta actividad para ser aprobada, y la descripción de los compromisos voluntarios si se contempla. Es decir, aquí uno declara si va a adquirir compromisos voluntarios o no, y en caso de adquirir, después estos compromisos se convierten en obligatorios y pasa a ser parte de la normativa que debe cumplir. En cuanto al historial, eso en bastante resumido lo que significa la evaluación ambiental. Y ahora ver un poco la historia de lo que es la legislación para los humedales, que comienza en el año 81 con la ratificación del convenio denominado Ramsar, donde se define lo que es un humedal. Se entregan algunas generalidades para la conservación y los clasifica en 3 categorías, como marinos, continentales y artificiales. Luego está la ley 20.283, que tiene que ver con la recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Dentro de esta ley de agricultura, también en el artículo 17 hace mención a los humedales y es parte del objetivo de protección dentro de los componentes del bosque nativo. Incluso dice que es con el fin de asegurar la sustentabilidad forestal y la política ambiental, y aquí describe pendiente, pluviometría, fragilidad, qué sé yo, todo lo que está acá, para poder definir a un humedal. Luego está también de agricultura. Hay una modificación aquí a la ley y agrega los sitios Ramsar asociados a sustratos saturados de agua de forma temporal o permanente en los que existe y se desarrolla biota acuática, y los delimita en base a presencia o señales de vegetación hidrófila. Es decir, esta modificación pasa a establecer los límites de qué es un humedal. Luego de esto aparece en el 2012 la Estrategia Nacional de Humedales Costeros, ya por el Ministerio de Medio Ambiente, e indica como componente principal al agua, para determinar qué es un humedal, un suelo de baja profundidad, y define componentes comunes a los humedales, que tienen que ver con la presencia de agua a nivel superficial o de raíces, condiciones únicas del suelo al resto del sustrato emergido, la presencia nuevamente de la biota hidrófita y la ausencia de biota intolerante a inundaciones, y define la interacción entre biota, hidrología y ambiente físico y químico. Finalmente, en el año 2020 aparece la Ley de Humedales, que recoge todo lo anterior y entrega una definición como todas aquellas extensiones de marismas, pantanos, turberas, superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanente o temporal, estancadas o corrientes, dulces, salobres, saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda los 6 metros y que se encuentren total o parcialmente dentro del límite urbano. Es decir, la Ley de Humedales del año 2020 acota al límite urbano la definición o aplica únicamente para los que están dentro del límite urbano o parcialmente dentro del límite urbano. A diferencia de la normativa anterior, que era amplia y hablaba solamente de humedales. Luego está el reglamento de humedales, que tiene disposiciones generales, establece los criterios mínimos de sustentabilidad, también de gestión sustentable y gobernanza, y el procedimiento para el reconocimiento de humedales urbanos por solicitud de uno o más municipios o de oficio por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Y establece que las municipalidades deberán dictar en el menor plazo posible la ordenanza local, los planes actualizados con el plan regulador respectivo, para establecer las condiciones bajo las que deben otorgarse los permisos de urbanización o construcción que se pretendan emplazar en dichas áreas de protección al recurso del valor natural. Por lo tanto, todos los municipios debiesen estar trabajando ya en sus ordenanzas locales, aquellos que no la tienen.
No sé si hasta aquí hay alguna consulta específica que quisieran hacer. ¿La consulta sería sobre lo último o también puede ser hacia atrás? No, como lo estimen conveniente, no hay problema. Bueno, en el caso de los áridos en la vara, muchos de estos proyectos eh, se podría decir que han eludido el sistema de evaluación ambiental, po. Deberían haber Ujú. ingresado por estudio y no por declaración de impacto ambiental. Eh, Se supone que por estudios ellos deberían haber hecho obras de mitigación, parques, arreglado los caminos, algo así, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que eso va a depender durante el proceso de si se hubiesen hecho estudios de impacto ambiental. Las medidas de mitigación y compensación se discuten y se acuerdan durante el proceso de evaluación de impacto ambiental. Entonces, de eso dependería si se hacen cargo de los caminos o no, hasta qué punto, de qué manera, etc. Además de la aplicación de la normativa. No sé si hay otra consulta, no sé si hay alguien que está en el chat. Lo que pasa es que no tengo aquí, tengo que salir de la presentación para ver el chat. Entonces, si tienen consultas por mientras, Buenas tardes. Sí ¿sí? tenía una consulta con respecto a este proceso de evaluación de impacto ambiental. Ujú. En general, eh, involucran a todos los actores Yo o tengo una personas consulta. Sí, involucradas, Aló. espérame un poquito, por favor. o es Vamos. ahí donde empiezan a haber vacíos porque no participan todos quienes debieran estar involucrados por ejemplo, no sé, como le decía, como con respecto a la extracción de árido con los caminos, o sea, es uno de los espacios donde empieza como a cojear esto y a dejar personas fuera de esta evaluación o actores fuera de la evaluación. Ya, a ver, lo que pasa es que va a depender quiénes participan dentro de la evaluación ambiental. O sea, si hay participación ciudadana o no, va a depender de algunos aspectos técnicos también. ¿Ya? No todos los proyectos tienen derecho a participación ciudadana, sino que los que tienen cargas ambientales, que era lo que iba a explicar ahora. Entonces, dentro de las declaraciones de impacto ambiental. Y si no, están los estudios de impacto ambiental que, como dije previamente, los estudios sí o sí tienen participación ciudadana. Entonces, para el caso de los humedales, se presentan dos particularidades. Primero que, como les comentaba, el proyecto tendría que presentar cargas ambientales y los proyectos que presentan cargas ambientales se definen en el artículo 30, como dice acá. ¿Se ve, cierto? Sí. Oh. A ver. Aquí. Podrán decretar la realización de un proceso de participación en un plazo de 20 días en las declaraciones de impacto ambiental que se presenten a evaluación y se refieran a proyectos que generen cargas ambientales a las comunidades próximas. En este caso, comunidades próximas dentro del área de influencia, se interpreta de esa manera. ¿Ya? Cuando uno presenta una declaración de impacto ambiental, tiene que definir todos los componentes ambientales y los impactos que el proyecto genera, y para eso se va generando un mapa de área de influencia, es decir, en el territorio uno ubica el proyecto y ve hasta dónde llegan las emisiones, hasta dónde llegan los residuos, hasta dónde llegan, y además qué impactos generan. En base a toda esta superposición de impactos se genera un área de influencia. Y dentro de esa área de influencia, las comunidades que se vean afectadas podrían eventualmente solicitar participación ciudadana, siempre y cuando estén dentro de los proyectos que se generan cargas. Y los proyectos que generan cargas
son bien acotados, que son presas de una altura superior a 5 metros, las centrales generadoras mayores a 3 megawatts, los reactores o establecimientos nucleares e instalaciones relacionadas, los aeropuertos, terminales de buses, de camiones y ferrocarriles, vías férreas, estaciones de servicio, autopista, camino público que pueden afectar áreas protegidas. Es decir, también los puertos, vías de navegación, astilleros y terminales marítimos, oleoductos, gasoductos, ductos mineros u otros análogos, y proyectos de saneamiento ambiental que tienen que ver con el alcantarillado, el agua potable, plantas de tratamiento de agua, de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios, emisarios submarinos, sistemas de tratamiento y disposición de residuos sólidos y líquidos. Como ustedes ven, estos son los proyectos que generan cargas según el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, y para el caso de los humedales, generalmente están afectados por o están intervenidos por proyectos inmobiliarios. Los proyectos inmobiliarios no están definidos en el reglamento ni en la ley como proyectos con carga ambiental. Y por eso es complejo lograr que se realice una participación ciudadana solo por ese hecho. Lo mismo los pozos de áridos, no están dentro de los proyectos que tienen carga ambiental. Pero los humedales han tenido también una historia paralela dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Específicamente acá en Puerto Montt tenemos que hubo un humedal emblemático, el Llantén, que está dentro del radio urbano, y acá hubo un primer fallo de la Corte Suprema que le dio la razón a la comunidad para proteger este humedal, donde la Dirección de Obras, donde además se falla también que la DOM, o la Dirección de Obras Municipales de Puerto Montt, y el Serviu actuaron arbitrariamente al autorizar de manera descoordinada edificaciones en la zona, fuera de las normas vigentes de políticas públicas y sin cumplir los requisitos legales. Esto porque el fallo hace alusión al Ramsar y al valor intrínseco que tiene un humedal. Y además dice que los humedales deben ser marcados en los planes reguladores como áreas no aptas para la expansión urbana. Posterior a la modificación de la ley de humedales, tenemos que aparece la ley, aparece el literal S, y acá está un extracto del instructivo que tiene el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental respecto de la aplicación de estos literales. El literal P, que hace alusión a los humedales urbanos, pero dentro de áreas protegidas, es decir, o áreas bajo protección oficial. Por lo tanto, este literal sería aplicable para los humedales que ya cuentan con decreto, o para humedales que se encuentran, por ejemplo, dentro de un parque nacional. O sea, tiene que estar dentro de un área que está, también un humedal que esté dentro de una SOI, podría ser, es decir, que esté en un área de bajo protección oficial. Luego está el literal Q, que dice aplicación masiva de productos químicos en zonas rurales o urbanas, poblados, y también nombra a los humedales o cursos o masas de agua que pueden ser afectados. Este no hace diferenciación entre urbano o rural, pero sí tiene que ver con la aplicación de productos químicos al humedal o a cualquier cuerpo de agua. Entonces también es bastante específico. Y está el literal S, que se incorpora al reglamento una vez que se aprueba la ley de humedales, y hace específicamente el ingreso de humedales que se encuentran dentro del límite urbano. Como no dice
que el humedal tenga que estar declarado, en realidad el literal ese puede aplicar en humedales que están en vías de ser declarados o que ya cuentan con el decreto. Y aquí entonces yo quería, hay un sitio de la Católica que está ahí abajito en el link, que tiene que ver con sentencias, porque generalmente las comunidades cuando se ven sobrepasadas o no se encuentran representadas por el sistema de evaluación de impacto ambiental han recurrido a los tribunales. Y está instructivo se basa en 3 sentencias. La primera es de Raquel Carmen Acuña y otros, que habla de un humedal que está afectado, dice, por posible de ser declarada habiéndose encontrado en las inmediaciones restos arqueológicos y existen plantados en el sector árboles protegidos y se efectúan ceremonias sagradas de pueblos originarios. Eso reclamó la comunidad. Y entonces, en el argumento del fallo de la Corte favorable a la comunidad, dice: la normativa ambiental establece 2 claros parámetros: la conservación del patrimonio ambiental, exigiendo el uso racional de los elementos del medio ambiente, y el principio preventivo, lo que supone deben adoptarse las medidas que permitan resguardar el medio ambiente cuando una actividad económica presente riesgos, aun si no existe certeza de estos. Y agrega que la municipalidad debió seguir su propia ordenanza, que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, vinculado a esta evaluación ambiental estratégica, también debió velar por el cumplimiento de este instrumento. Es decir, repite en parte los argumentos del Yantén, diciendo que los organismos se deben coordinar entre ellos, que deben cumplir la legislación y que el sistema de evaluación de impacto ambiental es preventivo y por lo tanto se debiera evaluar previo a la ejecución del proyecto. Luego está esta otra causa de un proyecto inmobiliario en Puerto Montt, donde se denomina Artesanos de Alerce, y también el municipio otorgó permisos de edificación sin dar cuenta de los humedales, y se solicita al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental que pueda tramitar o que pueda indicar que también se trata de un humedal urbano. Entonces, la Corte vuelve a fallar a favor de la comunidad y se estima que el humedal urbano requiere protección aun cuando se encuentre en tramitación de ser declarado como tal, que era este caso. Y hace alusión a la sentencia también anterior que de la importancia de los humedales y de la protección de la biodiversidad. Y el otro fallo en el que se basa este instructivo tiene que ver con en el sector de La Laja, que aquí dice que se acoge parcialmente la acción interpuesta por la construcción del Paseo Costanera en la Señoranza La Laja, debe someterse al CIA, debiendo paralizar las obras hasta obtener una decisión definitiva. Se establece que la superintendencia debe ejercer funciones legales en orden de resolver el conflicto, adoptando las medidas necesarias para dar protección a este humedal. Y nuevamente, dentro de los argumentos, se dice que concluye que no existe controversia en cuanto a que el área afectada por el proyecto se trata de un humedal, según la definición del Ramsar. Y además se encuentra dentro del inventario de los humedales del Ministerio de Medio Ambiente y dentro del límite urbano. Y en su argumentación el tribunal nuevamente recuerda el fallo de Yantén. El humedal de Artesanos de Alerce dice de hecho que agrega algo bastante importante, que de acuerdo al artículo 11 de la letra D de la ley 19.300 obliga a someter a estudios de impacto ambiental a todo proyecto
que cumpliendo con características contempladas en el artículo 10 de este cuerpo legal, se localice de manera próxima a áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales, glaciares y áreas de valor para la observación astronómica, con fines de investigación científica, etc. Es decir, aparte de solicitar la evaluación de impacto ambiental, indica que debe ser evaluada como estudio en base al artículo 11 de la letra D de la ley 19.300. Debido a la importancia que tienen estos humedales y de que ya existe también la ley promulgada, la 21.020. Y revoca entonces la apelación y acoge el recurso de protección. Y vuelve a insistir, para lo cual deberá ingresar el proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental. Luego tenemos un caso más reciente acá en Puerto Montt también, de un loteo habitacional Los Avellanos, también está en el sector de Alerce. Lo que está en verde clarito aquí, es el humedal Maricielo, y que aledaño a este proyecto se encontraría este proyecto inmobiliario. ¿Ya? Está de hecho entre dos humedales. En la parte superior está el humedal Río Negro y en la parte inferior el humedal Maricielo. Acá se pretende hacer casas o sea, no casas, son torres de departamento con su respectivo equipamiento, vialidad, sede social y estacionamiento. Acá lo que se logró en este fallo es detener en este momento la evaluación ambiental y se está pidiendo la participación ciudadana. Eso es lo que quiere la comunidad en este proyecto. La controversia, como les decía, es que es un proyecto inmobiliario, entonces no tiene cargas ambientales y el tribunal ordenó detener el proceso y el CEA apeló a ese dictamen de la Corte para poder proseguir con el proceso y no otorgarle participación ciudadana a las comunidades que lo están solicitando en este proyecto, que está, como les digo, entre dos humedales. Eso, traté de hacerlo lo más sintetizado posible para dar pie a que podamos conversar y poder a ver si puedo responder parte de sus consultas o podemos discutirla en conjunto en base a la experiencia que tengo dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Karen? Tengo una consulta. Sí, pero un poquitito le voy a dar Quisiera hacer una consulta. Sí, quiero darle la palabra a Karen, que la tenía la mano levantada con anterioridad. Disculpa. Después seguimos contigo, Marcelo. ¿Sí? Hola Gladys, hola a todas y todos. Bueno, aquí Karen Montesinos, de aquí de Alerce también. Estamos apoyando a las comunidades ancestrales que hicieron los recursos de protección que mostró Gladys recién en la presentación. Y quisiera detenerme justamente en el último caso más reciente, que es el del humedal Maricielo, humedal que está a puerta de ser decretado y que aún no se definen los polígonos totales de conservación, que es un tema igual. Cuando un humedal es decretado, son decretadas ciertas hectáreas, ¿cierto? Entonces, este humedal está en vías de decreto. ¿Qué significa esto? Que aún no se definen los polígonos finales y es por eso que la Corte de Apelaciones finalmente decide parar esta evaluación ambiental muy deficiente. Si ustedes gustan, pueden buscar en la página del CEA y ven de que la evaluación ambiental es muy deficiente. Ellos simplemente dicen, no generamos impacto en el humedal. ¿Por qué? Porque lo cruza una calle. Pero nosotros acá que vivimos el territorio nos damos cuenta que el agua pasa por debajo de las calles finalmente, por debajo del cemento y conecta e infiltra, ¿cierto?, hacia el humedal Maricielo.
me gustaría recalcar de que todo Puerto Montt, todo el sur de Chile es un suelo ñadi, un suelo pomponal, un suelo humedal. Donde sea que nos paremos hay humedales, solamente que hay distintos territorios. Hay lugares donde hay espejos de agua, que un humedal no necesariamente tiene un espejo de agua. Y eso es lo que no entienden las inmobiliarias, algunas personas que quieren sus casas con mucha urgencia, igual se entiende, pero finalmente estos lugares son humedales intermitentes, donde encontramos presencia de agua en invierno. Nosotros vamos ahora, en estos momentos, al humedal Maricielo, donde quieren construir estos 27 edificios, y efectivamente se formó nuevamente un espejo de agua, algo que vamos a fotografiar para apelar a la Corte Suprema, ya que el Servicio de Evaluación Ambiental no nos quiere dar ni siquiera la consulta ciudadana, que es algo básico. Por lo que dice Gladys, en el fondo ellos están actuando en el marco de la ley, porque ellos no generan cargas ambientales. Pero acá hay un derecho que va más allá de si genera o no genera impactos ambientales, que es el derecho a la consulta ciudadana, el derecho a la consulta indígena. La consulta indígena tiene un convenio internacional, el cual debe aplicarse independiente si eso se bajó a normativas o no, que es el convenio. En este caso, todas las comunidades mapuches indígenas que se sientan afectadas en su calidad de vida por un proyecto, tienen derecho a consulta indígena. Eso es un tema. Ahora la consulta ciudadana es más compleja, porque dependemos de esta modificación del reglamento, y yo creo que algo que se necesita con suma urgencia. Todo proyecto cercano o dentro de humedales debería ser evaluado con un estudio de impacto ambiental, ya que el estudio considera por naturaleza la consulta ciudadana y la consulta indígena, y no estar pidiéndola, casi que rogando al director del CEA que nos otorgue una consulta ciudadana. Este proyecto de edificios también lo solicitaron las juntas de vecinos, que están al lado, a menos de 100 metros de este complejo, y aún así el director del CEA, que ya se fue y ahora hay otro nuevo, lo rechazó. Entonces, por el simple hecho de que no genera cargas ambientales. Pero ¿cómo que no va a generar? Solamente sí genera, solo que no está en la tipología de proyecto, como un proyecto residencial, ya que toda esa carga de personas, la movilización, la conectividad, finalmente el estrés, el impacto que va a tener en el humedal que está al frente, cruzando la calle, por supuesto que va a generar cargas ambientales que se pueden medir, pero no están reguladas por la ley. Vamos a ver qué dice la Corte Suprema en este caso. Ya tuvimos un proyecto inmobiliario en el Mayinco Tablahual, vamos a ver si podemos detenerlo nuevamente en el humedal Lafkengo en Humapu, ¿cierto? Que es el humedal Maricielo. Y solamente comentar de que si ya se están hundiendo las casas en Alerce, acá hay personas con problemas graves de hundimiento, descuadre de casa, humedad, hongos, etc. Imagínense 27 edificios de 5 pisos cada uno. ¿Cómo va a ser la estructura? De hecho, acá construyeron otro edificio y los dejaron parados por, no sé, creo que les faltó dinero, y están abandonados, se decretaron en quiebra, y ahora sus edificios están botados ahí. Alerce ya está saturado, tanto en conectividad vial como en sobrepoblación, en falta de acceso a la salud y también en la educación. Así que no solamente complementar un poco lo que dice Gladys, que es muy necesario que se genere una actualización del reglamento, es algo que tenemos que avanzar con suma fuerza, y que todo proyecto cercano a un humedal se evalúe con un estudio de impacto ambiental, ya que una declaración de impacto ambiental no alcanza para agarrar todas estas aristas, ¿cierto?, de los impactos ambientales, y a la vez no obliga a la consulta indígena ni la ciudadana, que es algo súper importante. Independiente si es vinculante o no, la gente tiene derecho a participar en lo que va a pasar en su territorio. Y la última cosita, Gladys, disculpa, la última cosita, que es el tema de lo que dice la Corte Suprema en el fallo del humedal artesano, ¿cierto? Mayinco Tablahual, donde dice que el artículo 11 de la 19.300 dice que los proyectos que deben someterse a través de un estudio de impacto ambiental son humedales protegidos. Pero si nosotros nos vamos al reglamento, humedales protegidos se definen solamente los humedales Ramsar. Yo me enteré de esto hace muy poco tiempo. Yo juraba de guata que los proyectos en humedales se sometían a través de un estudio de impacto ambiental, y no es así. Solamente se someten a través de una DIA, de una declaración de impacto ambiental, porque humedales protegidos solamente considera humedales Ramsar, que son humedales poquitos en Chile y que son humedales decretados a nivel internacional. Pero ¿qué pasa con los humedales urbanos? Así que ahí hay que hacer un trabajo desde todos los territorios que incluyan la categoría humedal urbano en el numeral 11 de la 19.300, porque ahora
no tienen los humedales tan protegidos, entre comillas, pero la amenaza inmobiliaria sigue vigente más que nunca. Y es pega de la gente que vive cerca poder exigir, hacer recurso de protección, algo que no es fácil, que requiere mucho tiempo, y vamos a ver cómo nos va. Pero eso, saludos y Sí. gracias por esta instancia. Sí, mira, respecto de eso, yo tengo un par de observaciones. Primero, que independientemente, o sea, en lo concreto, como dices tú, los humedales protegidos son los Ramsar, pero los 4 fallos que hay respecto de humedales acá en Puerto Montt, que son el Llantén, Horton, Artesanos y este último, basándose en la definición de Ramsar, no en la aplicación directa, que si están declarados Ramsar o no, los destaca como el valor per se que tiene un humedal. Por lo tanto, el hecho de que digan que tiene que evaluarse como estudio de impacto ambiental, yo creo que ya sentó un precedente bastante claro con fallos de la Corte Suprema. Independientemente que en la ley y en el reglamento no está de esa manera, yo creo que no sé cuántos fallos más quiere el SEA para aceptar que tienen que ser evaluados como estudio de impacto ambiental. Nosotros con Galli tuvimos una reunión hace poco con el SEA y claro, nos contestaron que ellos se rigen por el reglamento y por la ley de base de medio ambiente, pero también está la jurisprudencia internacional y está la jurisprudencia que se va creando en el tiempo respecto de estos proyectos que lamentablemente han sido judicializados, y ahí es donde va mi crítica, o sea, ¿cuántos fallos más necesitamos para que se evalúen como estudio? Ahora, en base a las expectativas de lo que uno se hace, de tener una evaluación ambiental con participación ciudadana, lo que uno obtiene dentro de la participación ciudadana, de acuerdo al reglamento, es el derecho a la información y el derecho a la opinión, pero no es vinculante. Por lo tanto, en eso también hay que tal vez bajar la expectativa y más que ejercer, o sea, el derecho es importante, el derecho a la información y a la participación ciudadana, pero lo que se logra con un estudio de impacto ambiental va, desde mi punto de vista, lo que se logra es que hayan medidas de mitigación, de compensación y que hayan estudios sobre el área, cosa que no sucede, como lo expliqué en la presentación, no sucede con las declaraciones de impacto ambiental. Uno en la DIA acredita el cumplimiento de la normativa y la línea base, si bien estos últimos años ha estado bastante más completa, son casi un estudio de impacto ambiental, pero no es obligación tener un estudio, por ejemplo, de la ANAPA, en este caso, el estudio completo de la ecología del sector o cómo funciona un humedal. Por lo tanto, de mi punto de vista, es necesario que se realicen los estudios de impacto ambiental y en algún momento cuando esté Escazú, por ejemplo, vigente, o si se reforma la ley de base del medio ambiente, poder obtener también tener participación vinculante. Respecto de los límites, lo que tú hablabas de este último caso que tenemos en Puerto Montt, ¿cuáles son los límites o cómo establecemos el humedal? Yo creo que eso sí está bastante claro en base a la normativa que nombré antes, que tiene que ver con desde el Ramsar, pasando por agricultura hasta la ley de humedales urbanos, donde yo creo que ya tenemos parámetros para evaluar y tenemos incluso la metodología para poder establecer eso. Y lo que probablemente le falta al sistema de evaluación de impacto ambiental, y yo creo que va a ser la controversia de aquí en adelante, son los objetos de protección. Porque si establecemos cuál es el objeto de protección dentro de un humedal, entonces así podríamos determinar también mejor los límites o hasta dónde lo intervenimos o cómo lo intervenimos. Si se puede intervenir su régimen hídrico o no, si es más importante la flora mantenerla, etcétera. Va a depender un poco de eso, yo creo. Había una consulta, para no quedarme hablando yo nomás, que era de alguien, Marcelo, me parece, que había levantado antes la mano, Marcelo. antes que Karen. Sí, Marcelo, dime ¿Sí? ¿Me nomás tu escuchan? consulta. Sí, sí se escucha. Sí, sí. Gracias. Gracias. Primero que hacer algunas preguntas, quizás cortitas, al que llegué levemente atrasado, un poquito, unos par de minutos, pero alguna de las diapositivas indicaba que, por ejemplo, una de los servicios que no están en la 10ª región,
justamente son algunos servicios que no son pertinentes por ejemplo, el tema de la minería. La 10ª región. Yo particularmente soy del sector costero de la provincia de Osorno, San Juan de la Costa especialmente, y no sé qué tan no pertinente puede ser aquí el servicio, ya que estamos con una amenaza latente y están a punto están en fase en algunos casos de explotación el tema minero. Entonces, aquí claramente va a haber, no sé, mire, no quiero anticipar nada, pero las mineras no son muy bienvenidas, eso de partida. Entonces, ¿cómo no va a haber un servicio o de qué forma podemos acudir para defendernos? O sea, en el área Eso por una parte. técnica está el Cernagiomín, y ellos evalúan dentro de la región de los lagos. Lo que no está es dentro de la comisión de evaluación, que no está la Seremi de minería. Ya, entonces por ahí necesitamos canalizar algunas entonces preguntas o respuestas. Ya, la otra consulta, ya es Sernagiomín. La otra consulta es referente más que nada cómo, dada esta pandemia, estos últimos 2 años, ¿cómo podemos hacer frente al tema de los loteos? San Juan de la Costa todavía queda algo de paisaje nativo. Están los ríos que nacen de las cordilleras, por lo tanto son aguas limpias, no atraviesan el valle, por eso digo son aguas limpias, pero sin embargo limpias hasta por ahí, porque en el fondo las forestales están contaminando en el trayecto y ahora se acrecienta por el sinnúmero de loteos. ¿Cómo podemos hacer frente a esto? ¿Se somete a algún estudio de impacto ambiental, declaración, permisos municipales? Es Bueno, terrible esta zona. el tema de los loteos yo creo que ya alcanzó una dimensión nacional el problema de los loteos, de las parcelaciones, que yo creo que va a requerir en el corto plazo alguna normativa específica. Por el momento yo creo que la única instancia es tanto de la gobernación o del municipio. Por ejemplo, acá en Puerto Montt, si uno ingresa al buscador de las pertinencias ambientales, si no me equivoco, porque el otro día estaba buscando otra información, encontré algo de 20 loteos en el sector de Chamisa, en el sector de la carretera austral. Puerto Montt no es solamente la ciudad, llega hasta la arena, y todo lo que es el inicio de la carretera austral está siendo loteado. Y de hecho ya hay, ¿cómo se llama? En Facebook o en otras redes, uno encuentra así como ven a vivir tu sueño en la carretera austral, a 20 minutos de Puerto Montt, a 15 minutos de Puerto Montt, y eso genera aquí y en todas partes, desde donde, como se está haciendo ese tipo de proyectos, un tema de expansión urbana muy desordenada, porque no tienes los servicios básicos, aumenta el tráfico, no están consideradas las calles para eso, están fuera de la planificación del plan regulador, porque se hacen en zonas rurales. Entonces genera una serie de complicaciones y de pérdida de biodiversidad, etcétera. Hay una serie de elementos que están haciendo cada vez más problemático este tema de las parcelaciones, pero es una cuestión nacional. Entonces, yo creo que va a requerir de eso, de un planteamiento de una normativa específica. Y por el momento se me ocurre que solamente uno podría llegar a acuerdos con el municipio. No sé qué más, Verónica. No sé si terminaste, Marcelo. Sí, no, todavía no termino. Mire, claro, lo que pasa es que tampoco uno le puede hacer frente porque estos loteos, en muchos de los casos, pasan sobre esteros, riachuelos, humedales, y eso, digamos que ni siquiera la ley de bosque nativo tiene incidencia, menos la ley urbana de humedales. Entonces, estamos muy desprotegidos por ese lado. Colocarlo en contexto, que San Juan de la Costa, e incluso más al litoral, a la altura de las dunas, se están tomando las dunas, y en este caso sí tendría incidencia el municipio, pero acá se escuda el alcalde y le echa la culpa a los marinos que no hacen la pega, y así los marinos, si está cerca del río, le echa la culpa a la Dirección de Obras Hidráulicas. Entonces hay todo un pimponeo de responsabilidades y nadie toma el acuerdo.
Entonces, eso por una parte, ponerlo en contexto, pero también para que el resto de los compañeros que están ahí sepan lo que están pasando a nuestro alrededor. Y más allá de también señalarlo acá, tampoco tengo la, o cómo puedo de alguna forma incidir en aquello para frenar. Mire, lo otro, lo que hablaba doña Karen Montesino respecto de los humedales Ramsar. San Juan de la Costa, ese es el nombre, digamos, españolizado, ya. Pero nuestros ancestros le llamaban el territorio de los juncos. Cunco le podemos llamar también, o sea, en términos ancestral se llama territorio cunco. Y cunco viene de los juncos, de los junquillos. Por lo tanto, hay un sinnúmero de humedales pequeños en San Juan de la Costa, que hoy día está quedando, yo creo, con el avance de las forestales, creo que de la mitad de aquellos humedales. ¿Cómo vamos a proteger los humedales también nuevamente cuando estos no encajan en el tema de Ramsar? Y tampoco hay un humedal, o sea, una ley que proteja este tipo de humedales. Y es una amenaza no solamente para San Juan de la Costa, sino que para nosotros como especie humana, finalmente. Entonces también lo pongo en contexto ese tema de los humedales. Y claro, hemos hecho alguna iniciativa y me han convocado a través del Servicio de Salud a proteger algunos humedales, pero son solamente voluntades de parte del Servicio de Salud para protegerlos a aquellos humedales que están vinculados a los laguentuchefes que tienen que ver con las plantas de interés medicinal. Es por ahí la única forma, pero desde el municipio, ni desde CONAF, ni tampoco la CONADI, hay voluntades de esta, fuertemente, no tienen un ítem para la protección de estos espacios. Y con esto quiero terminar haciendo una pequeña crítica. He estado en algunas reuniones con el CEA, ¿ya? A propósito de la planta de Coprial que está en la salida de Osorno, en el costado poniente de Osorno y que afecta directamente también a la ciudad de Osorno y con mayor influencia a San Juan de la Costa como territorio. El CEA he sacado un poquito el detalle como servicio. Los servicios y las leyes están hechos para las empresas. Lamentablemente, eso lo quiero señalar así. Además, le he puesto un poco crítica a los que vinieron a hacer un poco una charla para ver cómo ellos podrían intermediar entre Coprial y lo que estamos en contra de Coprial, o que hagan bien su trabajo. Y hay una de tecnicismo de por medio que es increíble. El común de los dirigentes, como dirigente no alcanza a tomar en cuenta ni las definiciones. O sea, aquí falta una educación ambiental muy potente y que no sé si el Servicio de Evaluación Ambiental o el Ministerio de Medio Ambiente tiene los recursos, las capacidades yo creo, pero este Estado no pone los recursos porque en el fondo no les conviene. Eso como una crítica. Gracias. Sí, no, sí, es que en general, incluso yo creo que más que por recursos, yo diría que al revés, son las capacidades que tienen los evaluadores están más acostumbrados a tratar con titulares o trabajar entre sus pares y cuesta que expliquen tanto tecnicismo. Yo, por ejemplo, aquí expliqué el sistema de evaluación de impacto ambiental lo más simple posible, pero es difícil llevarlo a un lenguaje rápido y que quede concreto, porque son muchos artículos que se entrelazan, depende del tema. Es complejo llevar estos temas a un nivel más básico, por decirlo así, más entendible. Verónica Bello, gracias por los aportes. Verónica. Hola, buenas noches. Yo voy a pedir permiso para hablar. Yo estuve fuera de Puerto Montt harto tiempo, me vengo reintegrando, llegué en plena pandemia y ahora que se está viendo la cosa me he tratado de sumar a distintos espacios, tengo un interés por la protección de nuestro medio ambiente, por supuesto, y mi consulta es media ingenua, la verdad. Quiero por un lado felicitar a los compañeros que son ambientalistas y que han detenido a las inmobiliarias. Creo que hay una pega ahí detrás, un compromiso que es la única forma de poder avanzar para poder proteger nuestro territorio. Y me quiero colgar de lo que dijo Karen, donde ella dice que todo nuestro suelo es ñadi, ¿verdad? Que en el fondo no podríamos aquí, todo esto es un humedal. Todos estamos acá en la entrada, en las puertas de la Patagonia, en las puertas de Chile insular. Podríamos decir que nuestro territorio es una reserva biológica
al mismo nivel que Costa Rica, que cualquier otro bosque lluvioso del mundo, que el Amazonas. Eso es lo que somos. Y estas luchas que se están dando son tan locales, individuales, y es precisamente de eso se aprovecha, y de la pobreza de la normativa se aprovecha el sistema y las inmobiliarias para seguir avanzando. Y con lo que preguntaba, no alcanzan todos los actores a estar involucrados porque yo ni siquiera capaz que ni sé que tengo un humedal al lado. Entonces, ¿cómo lo voy a proteger? ¿Cómo? Esta información, para poder yo tener mi derecho a opinión, tengo que estar informado y conocer mi territorio, y no lo conozco. La mayoría de las personas no lo conocen. Entonces, existe la posibilidad de poder hacer una pelea mayor y proteger toda la comuna para que estos proyectos inmobiliarios llegaran a tener carga ambiental y ser considerados con carga ambiental para que tengan que ser, para que se tenga que ejecutar una evaluación de impacto ambiental. ¿O es muy tonto lo que estoy preguntando? No, si no es tonto. Mira, yo creo que hay varios temas. Primero que, claro, decir como que es cierto que tenemos un suelo muy, muy especial, pero también tenemos que entender que hay necesidad de habitación, necesidad de mejorar vías, etcétera, necesidad de inversión. Entonces eso tendremos que empezar a conjugarlo, y a eso es lo que le llamamos conservación del medio ambiente. La protección del medio ambiente es cuando decimos no tocamos esto, y para eso hay áreas protegidas. Por lo tanto, desde el punto de vista de la conservación del medio ambiente, tenemos que, yo creo, especificar mejor los temas que tienen que ver con los humedales, trabajar de mejor manera también los planes reguladores. Yo creo que ese es un llamado en las distintas comunas cuando se estén evaluando los planes reguladores. El único instrumento, y que es parte de la normativa ambiental, que puede decir aquí se hace algo y aquí no se hace dentro del radio urbano, es el plan regulador. Son las áreas rurales las que están en este momento más desprotegidas. Y respecto de hacer cumplir la normativa, ese yo creo que es el gran problema que tenemos en general en el país, porque como yo mostré en esta presentación, normativa hay bastante, tal vez no la suficiente, pero hay bastante normativa que, como decía alguien por ahí, se empiezan a pimponear. O lo haces tú, o lo hago yo, que yo no tengo esta competencia, se cruzan las competencias entre algunos servicios. Y yo creo que para eso hay que activarse de buena manera e informada dentro de las comunidades para poder ejercer mejor los derechos. Y obviamente presionar a los representantes que tenemos, a los diputados, a los senadores, y hacerles ver estos temas con mayor fuerza. Pero es que independiente que se lograra hacer estudios de impacto, o sea, la normativa debiera cambiar tanto como para decir que el uso del suelo con fines inmobiliarios también podría generar carga ambiental. Eso. Mira, hay un detalle, por ejemplo, en Puerto Montt ya tenemos, o sea, como dicen en Chile, echa la ley, echa la trampa. Por ejemplo, en Puerto Montt ya no tenemos factibilidad de agua potable y alcantarillado. En la sanitaria local, la más grande, SAL, no hay. Por lo tanto, todos los proyectos inmobiliarios que se están desarrollando actualmente requieren de una sanitaria. Pero los proyectos no ingresan con la sanitaria, que la sanitaria tiene carga ambiental. Ingresan separados. Ingresa el proyecto inmobiliario y después ingresa la sanitaria, o la sanitaria no ingresa porque no cumple el requisito. A veces son menos casas de las que el requisito obligatorio establece en el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces yo creo que ahí también hay un tema dentro del servicio de evaluación de impacto ambiental que debiera establecer también estos criterios dentro de sus instructivos, tener previsto estos temas en los sectores donde ya no hay factibilidad. Debiera entonces, ese proyecto no se puede desarrollar. Es como que tú pones, no sé, una fábrica de leche y tienes un sistema de riles. No puedes tener, si tú tienes una fábrica de leche, de queso, de mantequilla, tienes que tener también una planta de riles para poder eliminar. No puedes tirar todo crudo a un estero, a un río, a lo que sea. En estos proyectos pasa lo mismo. Tal vez la construcción de las casas no genera carga ambiental, pero si requiere un sistema de tratamiento, sí.
Entonces así no son tantas las modificaciones que hay que hacer, sino de la forma en la que se aplican, entiendo yo, desde ese punto de vista. Lorena Parra, ¿quiere también opinar algo? Primero que nada, bueno, mi nombre es Lorena Parra y soy de la Red Plurinacional de Humedales de Chile, principalmente para felicitarlos por el apoyo y por el trabajo inmenso que han hecho. Creo que todo depende de la sociedad civil para poder afirmar este tema de los humedales y ahora, aparte de Escazú, el tema constitucional. Y apoyaron los ecoconstituyentes porque de verdad necesitan mucho de nuestro apoyo para poder salvar los humedales, porque aquí puede haber reglamento, puede haber normas, pero hay intereses privados que siempre van a primar sobre esto. Yo lo estoy hablando especialmente por un humedal que existe en Pirque, que yo defiendo hace más de 13 años, que era un vertedero ilegal con desechos de cementerios y hospitales, y que es de un privado que le hizo una noria y al final lo terminó casi drenando. Principalmente es eso, el apoyo, las normas y todo lo que se está votando ahora son súper importantes para que podamos tener una constitución que valore y pueda recuperar todo lo que es la naturaleza, la biodiversidad y el medio ambiente. Y principalmente hablé exclusivamente para poderlo felicitar porque he visto el tremendo trabajo que han hecho, lo digo en voz de mi compañero Washington Vera, que a él lo ubico más porque pertenece a la Red Plurinacional y he visto el esfuerzo que él ha hecho, solamente para eso. Gracias. Gracias a ti, Lorena. Don Washington. Sí, bueno, gracias por el espacio. Gracias, Lorena, un gusto saludarte y saludar a todos mis pares de la Red Plurinacional que están presentes también. Sí, yo quería referirme con respecto a que el fallo del humedal de Antén señalan que los humedales deben estar incorporados en los planes reguladores. Y si nosotros visualizamos el plan regulador que se está gestionando acá en Puerto Montt, no tiene contemplada su sistema hídrico, que lo dice el reglamento. Entonces, ojo que los criterios de sustentabilidad de los humedales urbanos no lo tiene contemplado en el plan regulador y por lo tanto parcelan o le dan por ejemplo a las lagunas, le dan un espacio de contención muy mínima, pero sus criterios hídricos, digamos, de conectividad entre los humedales no están contemplados. Es tan claro que son suelos ñadi y que hay muchos esteros de por medio que se entrelazan. Por lo tanto, eso deberá estar contemplado en el plan regulador y de hecho resguardarlo, pero no lo vemos por lo menos en el plan regulador de Puerto Montt, y a lo mejor pasa lo mismo a nivel nacional, que ponen solamente el título, sí hay que incorporar la nueva ley 21.202, pero se olvidan del reglamento, lo obvian y ahí está la trampita. Si no estamos atentos, nos pasan los goles, y aunque lo tratan de pasar igual, porque lo vemos acá a diario, de que la DGA, que el Serviu, todos intentan de evadir y mandan incluso notas a sus funcionarios de que no hagan caso del fallo del humedal de Antén, que no contemple los estudios de la Universidad de Concepción. Bueno, nosotros estamos esperanzados las nuevas autoridades que hagan corrección, pero las correcciones no las van a hacer si nosotros no estamos al frente, si nosotros no estamos parados y bien parados para decir basta ya de esa forma de hacer las cosas, y se va a necesitar de la ciudadanía presente para que realmente surjan los cambios que se tienen que hacer, porque si no vamos a seguir con la misma displicencia que se estaba realizando. Esperemos que la juventud que se viene empoderando de los cambios lo asuman así, pero también tenemos que estar lo más viejitos para fiscalizar que esto se hace. Saludos a todos.
Gracias, de Washington. Alexander también tiene la manito levantada. Ah, sí. Yo quería decir algo en relación al tema legislativo. Bueno, tenemos al diputado Sáez de nuestro lado, que le gusta mucho trabajar en estos temas ambientales. Yo creo que si él se pone las pilas, también podría meter al diputado Bernales, y ahí ya tendríamos dos, pues podríamos empezar como a presentar iniciativas de cambio de la legislación y ojalá que sean apoyados por muchas organizaciones, juntas de vecinos, porque a todos nos afecta el asunto. No sé qué les parece. Sí, no, sí, hay varias Sí. cosas que dependen de la modificación de la legislación. ley. Y también parte de la fiscalización, ya que estamos como, veo que hay gente de otros sectores, también exigirle de intentar tener mayor contacto o enviar cartas o organizarse con sus representantes, porque por ejemplo los diputados que ejercen, una de sus funciones es ejercer la fiscalización en varios ámbitos, y entre esos también ellos pueden pedir informes, por ejemplo, a los municipios, al servicio de evaluación, al servicio regional de sus regiones, de sus distritos, de cómo están operando. Y yo creo que en la medida que se refuercen todos estos canales y ejercicios de derecho, se puede tener un mejor resultado de conservación y de protección de estos sistemas. ¿Hay alguna otra consulta? Hay mano levantada. ¿Roxana? ¿Estás sin sonido? Feliz de verlos, de la red plurinacional de humedales, Comité de Educación, Roxana, con mis compañeros también del Comité Político, y se agradece mucho la claridad. Esto es un ejercicio dinámico, constante, de continua construcción, de estructurarse y ver cómo ir resolviendo. Y bien valioso el hecho que hay que atacar desde a varios niveles, ¿verdad? Ya sea, es muy interesante lo que plantea don Washington respecto de los planos reguladores, porque ahí se decide y se define lo que estaba planteando tú, Gladys. También es el documento que autoriza, en el fondo, por llamarlo, un documento visual, por llamarlo de alguna manera, con todas las disposiciones que están asociadas. Y maravilloso el poder vincularse también con las autoridades. Agradecer también que sigamos en este espacio de continuo aprender, y ahora uno donde sea, fue al consultorio, allá estaba hablando del Día del Agua, lo que sea, los humedales, y estoy muy cerquita de varios de mis compañeros, ahora estoy en Alerce, así que un abrazo grande a cada uno y cada una, y gracias Gladys por la claridad, así que sigamos. Gracias a ustedes. Montserrat, ¿tienes la manito levantada igual? Sí, hola, buenas noches. Por acá también de la Red Plurinacional de Humedales y de la Red Ciudadana de Humedales de Valdivia. Así que ahí veo varias caras conocidas. Primero que nada, agradecerte, Gladys y Ambiter, por esta charla. Es un tema en el cual existe como muchas dudas, malos entendidos y confusión, así que yo creo que es súper bueno ir generando como un lenguaje común al respecto y resolviendo dudas. Y ahí también quería hacer como una invitación a hacer denuncia a la superintendencia por ilusión al sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Eso vale importante, molestarlo, así todo el rato, o sea, situaciones donde desde los territorios, desde las organizaciones creamos que hay proyectos que deben ingresar a evaluación ambiental y que constatemos que no lo hayan hecho, denunciar, ¿ya? Porque eso igual va a ir sentando precedentes, eso es una cosa. Y lo otro que quería comentar, que igual lo que comentabas, Gladys, del tema de los límites de los humedales, yo no estoy tan segura claro, que es como una buena estrategia irse por el lado de los objetos o valores de conservación, porque eso yo creo que va a limitar más que ampliar qué es lo que se entiende por humedal, ¿ya? Porque si finalmente, no sé, pues como
uno podría decir, oye, no, entonces vamos a proteger solamente estos valores de conservación, o solo esta especie, y en realidad lo que nos interesa es que se proteja el ecosistema como un todo. Entonces ahí yo no sé si eso es tan como conveniente. Siento que es útil para la planificación de la conservación, para ordenarnos, para el trabajo de gestión, pero no sé si como para delimitar qué es lo que queremos que se proteja necesariamente, sobre todo en esta etapa, o sea, en esta etapa que estamos así tan defendiendo así como metro por metro los humedales. Claro, sí. No, yo defiendo la metodología de Ramsar y bueno, lo que está después en la legislación de agricultura respecto de cómo definir los límites, en base a la vegetación, en base a que haya o no haya agua, que dice que hay que verificar indicios en el suelo para las épocas que el humedal no tiene espejo de agua. Y las condiciones físicas y químicas y definir el ecosistema. Yo creo que eso es bastante claro y desde mi punto de vista no es tan... no veo por qué se complica tanto los evaluadores, el sistema de evaluación de impacto ambiental, en estar dando vuelta a cuáles son los límites. A lo que yo iba con el tema del objeto de protección es para la planificación territorial. Es decir, por ejemplo, si definimos que un humedal, o sea, y eso lo tiene que hacer el municipio en su plan regulador o en la ordenanza municipal, que la ordenanza, por ejemplo, podría eventualmente ampliarse porque como es una ordenanza municipal, podría ampliarse tal vez o abrirse a humedales rurales, en el sentido de decir que, por ejemplo, un humedal X o en la zona dentro de una comuna en particular, el objeto de protección principal va a ser, o el objeto de uso de ese humedal va a ser, no sé, que sea de investigación, por ejemplo. Por lo tanto, ahí vamos a tener que tener claro cuál es la alimentación o tener barreras para que la investigación se desarrolle con ciertas condiciones, etcétera, o si el uso va a ser, por ejemplo, turístico, y entonces que todas las acciones que se hagan ahí, como miradores, cercos, cumplan ciertas características, ciertos resguardos, porque pasa lo mismo que en los parques nacionales. No va a estar ingresando tampoco al sistema de evaluación de impacto ambiental para poner un letrero o para poner una señalética, pero si para hacerlo, si tiene un uso turístico y tú quieres hacer una pasarela, por ejemplo, y tienes que drenar o cambiar un río o cambiarle el sentido, entonces a lo mejor eso sí habría que evaluarlo ambientalmente, evaluar si es necesaria eso o no, o para hacer un mirador y tengas que remover tierra o vegetación. Eso es distinto a que solamente poner señalética. A eso iba yo con el objeto de protección, que se utilice en la planificación territorial. Y de ese punto de vista también le da luces, tal como lo hace actualmente el plan regulador, por ejemplo, al inversionista inmobiliario. Si él va a tener humedales, ya se le restringe el espacio, tiene ciertas restricciones. Pero si su proyecto inmobiliario puede ser, entre comillas, lindo o amigable o con vista a un humedal, porque es un tema turístico, se puede complementar. Yo no digo que se ponga encima o al lado del humedal, pero que tenga, no sé, un edificio y que ciertos departamentos tengan vista, por ejemplo, a un humedal. O si es de investigación, definitivamente no ponerse ahí porque tú vas a requerir otro tipo de condiciones para desarrollar la investigación. A eso es lo que iba yo con el objeto de protección que tenga ese humedal. Si es muy importante para aves, por ejemplo, que está identificado que ahí llegan cierta cantidad de aves que son únicas y que son, no sé, que son transnacionales o que son aves protegidas en estado de conservación, entonces ese sector debiese ser mucho más resguardado que otros humedales de otras actividades. Yo creo que eso va a dar mejores luces de planificación territorial. No sé si alguien más tiene alguna consulta, pues son las 9:30, está como entretenida la conversa, pero no sé si quieren seguir conversando. Así es que
Bueno, parece que no. Yo guardé aquí los correos para enviarles las presentaciones porque me habían preguntado si podía enviar la presentación. No estoy segura si fui transmitiendo en YouTube para después poder verla, lo voy a informar. Sí, Pero sí ya. guardé la presentación para después revisarla y poder publicarla. Gladys. ¿Y sí? Sí, antes que terminemos, yo quiero agradecer a todos los que participaron de este taller, de este foro, de esta conversación. Son bastante más de lo que yo suponía que pudiéramos estar, y a lo mejor podemos crear también como una dinámica de conversación, porque es tan cambiante como lo que se viene ahora, por ejemplo, los nuevos derechos del agua, que podemos, un tema que podemos seguir conversando, ir creando espacios para intercambiar opiniones, y creo que podemos abrir este espacio desde acá de Galli y Ambiter y la cuarta terraza, la mesa de la cuarta terraza, o de cualquier invitación que nos pueda también de la red plurinacional en adherirnos también para poder analizar estos temas que van apareciendo. O sea, vamos a tener cambios a diario, y contra más el intercambio que tengamos, más aprendemos todos y tenemos de alguna forma una mejor defensa para nuestros territorios. Sí, de todas maneras yo estoy abierta a generar otras conversaciones como esta de otros temas que les sean relevantes, asociados a humedales o no. Todo lo que tiene que ver con normativa ambiental a mí me gusta bastante, y puedo preparar algo o buscar a alguien para que, o alguna otra persona que sepa más, otro profesional, para poder ir generando esta instancia. Y ahora con este tema de los encuentros digitales o así, encuentro que es mucho mejor porque uno se puede comunicar con un montón de gente sin necesidad de estar arrendando hoteles, viajando y todo, así que mucho mejor. Así que un saludo a todos y gracias por la participación. La verdad es que ¿Puedo opinar también algo cortito? me sorprendió. Sí, sí. Sí, estaba pensando en que da su disponibilidad y su posibilidad también de acceder a algunas personas que tengan conocimiento. El año 2021 se liberó la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, y el reglamento está, yo creo que en Contraloría por estos tiempos, pero sin embargo es una herramienta tremenda y gigante que yo creo que deberíamos conversar en algún momento, y aquellos que tienen información al respecto, sería bueno tener un trabajo cercano, porque es una herramienta que nos proyecta. Sí, el PROT, claro. El PROT sí salió ya. Exactamente. Salió, ya está publicado hace como un mes, menos de un mes. Creo que estamos ok. Eso podríamos, sí. Ya está el reglamento. Sí, podríamos verlo. Sería genial, sería genial. Así que no hay problema. Sí, claro, eso, como opinión. Ya, por el próximo encuentro entonces por el PROT. Listo. Sí, muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Que tengan buena semana. Adiós, adiós. Muchas gracias, Gladys. Chao, chao. Así que muchas gracias para que llegue el correo para repasar. Muchas Chao, gracias. Monse. Adiós. Chao, chao. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Chao, Lore. Siempre nos quedamos al final, ¿eh? Oh, Guachimón. Chao. Buena pega. Felicitaciones, amigos. Bravo, bravo. No, muy bien. Gracias por participar. Aquí está, cuente con nosotros para lo que sea, usted sabe. Ya luego voy a Santo Pirque. Sí, pues, quinto encuentro, Red Plurinacional de Humedales, todavía falta. Sí. No, por otras cosas tengo que ir a Pirque. Ah, chavo, cuando quiera a su casa. Vale. Chao, abrazo. Chao, chao. Chao.